Bueno, ahora sí está grabando. Ok, vamos a ponernos cómodos y hablar de este tema que considero que es muy importante y más en la realidad por lo menos que yo estoy viviendo, que quizá vos también estás viviendo, de lo difícil que es emprender. Así que, bueno, en base a eso me hice un guión, acá lo tengo, pero soy tan mala siguiéndolo y a su vez soy tan mala improvisando que vamos a ver cómo se da. Pero bueno, la idea es poder contarles los diferentes puntos importantes y para no olvidarme también de lo que fue la cronología de toda esta experiencia que sigo viviendo, que es difícil y que bueno, acá estamos para poder charlarla, compartirla y a su vez toda cosa nueva que ustedes tengan y que puedan aportar, bienvenido sea, y lo que yo pueda también brindarles a ustedes para ayudarlos en este problema que quizás estamos pasando, les sirva. Así que bueno, nada, empecemos. Bueno, es re común la idea de quedarse con lo que vemos en redes sociales, por ejemplo, la cara linda de Instagram, de decir, ok, yo estoy viendo un producto muy lindo, todo genial, le debe estar yendo re bien a la persona que publica, o mirá una foto de estudio, o lo que sea, y no nos damos cuenta del trasfondo que hay detrás de esa foto, por ejemplo, porque la realidad es totalmente distinta. Si vamos a lo que es el día de hoy, por ejemplo, yo encargué un cuño que es justamente una pieza muy pequeña que dice mi marca, mi logo, digamos, para poder grabar en los productos. Y acá les voy a ir metiendo un poco también de contexto. Yo tengo un emprendimiento de marroquinería, entonces yo debo grabar mis productos con mi logo, ¿no? Y ese producto sale muy caro. La verdad que, bueno, es una pieza que la pagas una vez y después la tenés. Pero de todos modos uno se queda pensando, la posta es que todavía no vendí nada. O sea, realmente es muy difícil vender y más en la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Hay que invertir, hay que moverse y si sos vos solo o pocas personas que están llevando adelante el emprendimiento, uno tiene que pasar por toda la cantidad de roles dentro del mismo. Ya sea que sos la que vende, la que habla con los clientes, la que busca los proveedores, la persona que saca fotos, que es modelo a la vez, bueno, nada, un sinfín de cosas que ustedes me entienden. Así que, bueno, en base a toda esa realidad, la idea es poder hablar punto por punto de lo que me va pareciendo a mí, lo que me va costando y a su vez lo que fui resolviendo con el tiempo. Bueno, sigamos con un poco de historia, digamos, del inicio, cómo empezó mi emprendimiento de marroquinería. Se remonta en el 2019, ¿sí? Bueno, en ese momento yo estaba cursando en la facultad, entonces el emprendimiento surgió 100% por necesidad. Yo actualmente no ejerzo con la carrera que yo estudié. Yo soy diseñadora de indumentaria, pero aplico como diseñadora gráfica, en realidad más precisamente como UX UI, no importa, mundo aparte. Pero en ese momento que estaba estudiando realmente necesitaba la plata. Entonces dije, ok, si me gusta tanto lo que es el mundo de la marroquinería, ¿por qué no empezar a hacer cosas de a poco y empezar a vender? Bueno, en base a eso, justamente como no tenía ingresos, no estaba trabajando en ningún otro lugar, o quizás sí hacía como una especie de trabajo en locales o ese tipo de cosas, pero no me acuerdo exactamente qué pasó en el 2019, qué hice aparte del emprendimiento. Bueno, resulta que como no tenía para invertir, empecé a comprar productos un poco más económicos, y productos me refiero a proveerme de materiales económicos. Por ejemplo, el PU, que no es cuero, justamente mi objetivo siempre fue el cuero, cuero legítimo, y en este caso busqué cueros sintéticos, es decir, el famoso PU donde nosotros utilizamos el plástico, un material plástico, ¿no? Porque justamente era más accesible y a su vez era más fácil poder trabajarlo. ¿Qué otra cosa me pasó? Yo cosía a demanda, entonces yo no tenía gran cantidad de stock, justamente lo que me pedían lo cosía, lo vendía y cuando volvía a ingresar un pedido volvía a coser, entonces no producía a gran escala, por así decirlo. Entonces eso también era como un plus distinto. Bueno, algo importante que me pasó
fue un boom para mí en ese momento porque realmente le estaba yendo muy bien al emprendimiento. Yo arranqué con neceseres y cosas chiquititas, que hay algo importante también a tener en cuenta. Yo no arranqué con PU, digamos, con cuero sintético. Yo en realidad arranqué con tela, entonces eran todos neceseres de tela y todo ese tipo de cosas, y después fui escalando a PU. Entonces le empezó a ir tan bien el emprendimiento que vendía bastante. Y la verdad estaba bueno, era mi ingresito, me gustaba mi plata, mi independencia y todo ese tipo de cuestiones, que estaba genial. Y era en gran parte el objetivo que yo venía teniendo, no solo para poder cumplir como un sueño, por así decirlo, de llevar adelante un emprendimiento, sino que también poder solventarme económicamente. A todo esto, toda cosa buena también tiene su sacrificio. En ese momento, justamente como cosía a demanda, me quedaba altas horas de la noche cosiendo, es decir, a veces estaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana cosiendo, porque yo no paraba de recibir pedidos que no los había podido preparar con anticipación, es decir, no tenía el tiempo tampoco para coserlos. Entonces eso empezó a generarme como un conflicto de tener que coser, empezar a cansarme de la costura también, porque implicaba justamente mi pasión, digamos, de la costura terminó volviéndose en un trabajo, entonces uno empieza a perderle ese gusto. Entonces había muchas cosas como que eran contradictorias, digamos. Y dentro de lo que es el sacrificio, también pasó a transformarse en un error importante lo que era la colocación de los precios a los productos. Yo no sabía cómo gestionar lo que era los costos. Realmente vendía porque era más o menos lo que me parecía el producto o lo que tenía la competencia, porque también en ese momento investigaba la competencia o a quién quería alcanzar, iba regulando mis precios. Entonces con el tiempo eso obviamente se fue perfeccionando hasta el día de hoy. Lo sigo haciendo, lo sigo aplicando, uno sigue creciendo, pero bueno, en aquel entonces era como bastante complejo poder ponerle los precios a mis productos. Entonces al final terminaba regalando todo. Pero algo importante que quiero destacar también es que esto al final del día me resolvía la vida. O sea, por más de que yo no pudiera poner los costos reales, regalar a mi trabajo o a su vez incluso trabajara muchas horas para poder tener listos los productos que se vendían, de todos modos me servía porque me gustaba, o sea, realmente lo disfrutaba. Al margen de todos estos sacrificios y errores, me terminó pasando que al final del día me resolvía igual. Entonces yo seguía vendiendo así, yo seguía poniendo los mismos precios, y al emprendimiento le iba muy bien. Desconozco qué acciones hice en ese momento más que publicar como era en ese año el algoritmo, desconozco, pero hoy en día es mucho más estratégico y ahí vamos a llegar más adelante. Otra cosa que me olvidé de contarles, yo en aquel momento ni siquiera usaba mi celular o la computadora para poder gestionar lo que era la toma de pedidos. Entonces yo me hice una planilla, un template por así decirlo, que lo imprimía y ahí gestionaba absolutamente todo. Ahora lo voy a buscar, denme un segundo que están muy buenos. Bueno, ahí volví. Les voy a mostrar esto porque es oro puro, o sea, realmente lo guardé porque es parte de la historia del emprendimiento. Miren, es todo esto que ven acá, no sé si se logra ver bien. Ay, no. Bueno, todo esto eran la cantidad de pedidos que me habían hecho en aquel momento. Ay, se me va a caer todo. Miren, o sea, realmente son un montón, un montonazo. Entonces yo lo hacía de esta forma. Fíjense, esperen que siguen cayendo papeles entre medio. Yo lo hacía así, o sea, ponía todas las columnas, obviamente esto estaba vacío y yo lo completaba después, pero decía el número, el nombre, pedido, combinada sí o no, y era el modelo que yo hacía en algún momento. Entonces si era así, bueno, tenía que agregarle una cosa, si era no, la dejaba tal cual, el lugar del encuentro, el precio de venta y la fecha de entrega. Todas esas cosas, o sea, infinidad de pedidos. No sé en qué número quedó, porque miren, muy gracioso, ya llegó un punto donde ni siquiera, no se ve, ni siquiera anotaba los pedidos, o sea, el número de pedido, era realmente ya así random. Yo anotaba y listo.
Pero es muy, muy impresionante la cantidad de cosas que tenía. Así que, bueno, para que se den una idea de lo bien que me iba en aquel momento. Bueno, ya se me está cayendo todo, pero sigamos. Ok, volviendo con esto. Ahora pasamos a otra etapa muy importante, que creo que fue la etapa bisagra, donde justamente tuve que cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque tocó la pandemia. La famosa pandemia, que fue muy muy dura, y sé que para muchos de ustedes fue complicada, para mí también lo fue. Realmente fue un año bastante heavy. Así que en ese sentido tuve que cambiar a otra cosa totalmente distinta. Y acá empecé a entrar al mundo de UX UI, que esto es el diseño de páginas web y aplicaciones, a modo resumido. En ese momento fue un boom también eso, entonces me gustaba mucho. Y bueno, empecé a meterle a eso del diseño, y después el emprendimiento lo empecé a dejar en un segundo o tercer plano, pero igual lo mantenía. Empezó a ser un ingreso extra, ya no era el principal porque yo empecé a trabajar en otros lugares. Y acá viene algo muy importante que pasó en el 2023. O sea, estamos hablando de pandemia, yo empecé a trabajar de otra cosa, empecé a escalar en ese rubro. Y en 2023, en diciembre, precisamente el 8 de diciembre, mi novio, actualmente esposo, me propone matrimonio. Entonces ahí fue una decisión muy, pero muy, muy difícil, justamente porque el emprendimiento era algo que yo no quería dejar, pero a su vez me estaba trayendo varias complicaciones a nivel de que yo iba a tener que organizar, obviamente con él y con mi familia, pero y toda la ayuda que tuviera, ¿no? Pero el casamiento, luna de miel, dónde vamos a vivir, mi trabajo, porque en ese momento estaba full trabajando, entonces ya era una serie de cosas como muy importantes. Por lo tanto, se decidió cerrar el emprendimiento. Entonces se puso 100% en pausa. Y con el pasar del tiempo la gente empezó a olvidarse de Hola Noel, mi emprendimiento. Y bueno, cayó en el olvido. O sea, realmente fue muy triste, pero yo ya no tenía cabeza como para dedicarle al emprendimiento en sí. Entonces quedó en el olvido realmente. Siguiente etapa. Acá fue el regreso. Bueno, el regreso fue la apuesta fuerte, porque realmente lo que teníamos que hacer era volver con toda, y esta vez no había vuelta atrás. No hay vuelta atrás, o sea, lo estoy diciendo, no hay vuelta atrás. Ya está, arrancamos y hay que darle con toda, por más esfuerzo que sea. Ok, no importa. Me acuerdo que un día, después del casamiento, ya organizados, ya con todas las cosas acomodadas, dijimos, che, ¿y si volvemos con el emprendimiento? No sé, sentí un empujón, algo que me dijo, sí, empecemos con el emprendimiento de vuelta, lo retomemos, si te iba bien, ¿por qué no lo volvemos a hacer? Entonces empezamos a charlar, empezamos a ver qué pasos teníamos que implementar, pero acá había una condición: hacerlo a todo trapo. Era así, o sea, realmente hacerlo como yo soñaba. Obviamente hasta donde me dé el cuero, ¿no? Pero era full meterle y lograr todo eso. Entonces empezó a hacerse realidad de a poco. Se fue construyendo, fue un proceso. Uno de los primeros pasos que empezamos a trabajar con Rami, porque él fue mi ayuda realmente emocional a nivel de, che, estoy haciendo bien esto de meterle, y él sí, dale, vos seguí. También a nivel de cuentas, porque él es un crack con eso, yo no, la verdad en eso no destaco, yo soy más práctica con otras cosas. Pero bueno, empezamos a hacer un listado de todos los checks que debíamos alcanzar, entre ellos el registro de marca. O sea, hoy felizmente puedo decir ya es una marca registrada en Argentina. Bueno, nada, lo que es la búsqueda de proveedores, porque algo que dije que voy a aprender a hacer, que era mi talón de Aquiles antes, era aprender a delegar. Entonces dije, bueno, busco proveedores, delego todo esto, ya no coso más.
también hay una contra del cuero, porque como yo aspiraba a hacer cosas con cuero, yo no tengo la máquina para rebajarlo, no tengo un montón de cosas que serían increíbles para poder trabajarlo. Entonces dije, bueno, qué mejor que delegarlo. Así que, bueno, empezamos a trabajar todo ese tipo de cosas. Algo no menor fue la inversión que hicimos, que seguimos haciendo, porque fueron casi 2 años en pausa el emprendimiento y uno de esos años fue de inversión. Acuérdense que estábamos hablando justamente de la pausa completa del emprendimiento hasta que terminamos y se hizo todo el acomodo de post casamiento y después la planificación. Entonces fue un año por lo menos entero de planificarlo, invertir e incluso esperar un montón de cosas, como por ejemplo la entrega de los proveedores, ya sea de las carteras, del packaging, etiquetas, bolsas de diferentes proveedores, por ejemplo de lo que es las carteras, 5 proveedores distintos. Ay, renegar, no, imagínense lo que era toda esa locura. Voy a darles uno de los casos. Uno de los proveedores me pasó que me dijo 1 mes de demora, que hasta ahí estaba todo bien, ya si vos me lo decís, perfecto, y se demoró 5 meses. Yo dije, ok, doble plata por perdida, ya está, no me voy a ir a pelear al lugar donde vive este hombre porque es en otra provincia. Entonces empezaban a hacer un montón de cuestiones así que a mí me preocupaban. Pero bueno, nada, yo me metí en esta, yo tengo que enfrentarlo. Y cuando llegaron los productos, después de 5 meses, no era lo que yo quería. Entonces son esas frustraciones que uno tiene que aprender a convivir porque si no se mata. O sea, es realmente la idea de decir, bueno, listo, ya está, hasta acá llegué. Pero bueno, nada, no queda otra que seguir. Obviamente si uno está dispuesto a enfrentarse a esas cosas y si no tiene un montón de cosas por detrás que también darle prioridad, ¿no? Así que bueno, así, montón. Y acá pasamos a un punto muy importante y diría crítico, que es donde se baja toda la ilusión que uno tiene y es la cachetada de la realidad. Todo eso que nadie me avisó, tampoco es que necesitara de alguien que me avise o que quizás yo debería haber sabido, pero con todo este entusiasmo, esta esperanza de que el emprendimiento funcione o que salga a la primera, es decir, habiendo hecho todo lo que es la sesión de fotos, haber invertido en eso, que encima no les conté, o sea, invertí en un estudio, en una asesora de imagen, en una fotógrafa, entonces la ilusión de decir, wow, están increíbles las fotos, se van a vender, y después te das contra la pared dándote cuenta que no es así, no es tan fácil. No es que alguien ve el producto y sale. Es gracioso decirlo, o quizás simple decirlo, porque no es algo que yo no haya sabido, pero es muy difícil ejecutarlo, hacerlo y decir, bueno, nada, hay un trasfondo que tengo que crear a partir de todo esto, que es la parte visual. Hay una identidad que se debe trabajar para poder venderse. Y con esto de pensar que todo es pro o quizá mejoró justamente de lo que era antes, no te garantiza la venta, realmente no te la garantiza. Entonces se termina haciendo como un silencio incómodo con uno mismo de decir, ay, ¿cómo no te diste cuenta? Y hay algo acá muy importante que quiero destacar, que es lo siguiente. Hay una frase que tengo muy grabada, que es, nada tiene éxito si le dedicas el tiempo que te sobra. Y yo teniendo en cuenta que trabajo las 8 horas o incluso más en mi trabajo de UX UI, le dedico realmente el tiempo que me sobra al emprendimiento y hago lo que puedo y a veces ni siquiera tiempo le dedico porque terminan las 6 de la tarde y estoy desganada, no tengo ganas de hacer nada más o tengo ganas de mis tiempos, mis cosas, que de hecho el emprendimiento es parte de mis cosas, pero es como una obligación. Entonces llega el momento donde uno dice, ay, ¿cómo hago para dividirme entre tantas cosas? Y acá el mayor desafío es darse cuenta que en realidad tenemos que ganarnos la confianza del cliente. No es solo publicar,
no es solo armar cosas, armar calendarios, armar las publicaciones, sino que es poder llegar, empatizar, conectar y a su vez en ese punto de conectar con el cliente también está el que puedan entender que el producto que uno está creando tiene toda una intención por detrás. No es solo un producto que fue creado porque sí, sino que estuvo el diseño, estuvo la dedicación, la pasión, el esmero, porque realmente lo estuvo. Y a su vez es un objeto, en este caso, por lo menos lo que yo vendo, que resuelve algo funcional, no solo estético, porque sí, las carteras son lo más, o sea, a mí me encanta todo ese mundo, pero no solo te resuelve que estén a la moda, por así decirlo, sino que es algo que te dura toda la vida, porque es cuero, siempre y cuando uno lo sepa cuidar, pero el cuero es uno de los materiales, por lo menos para mí, más nobles que existen. Y también entendiendo de dónde viene, cuál es la historia de ese material. Entonces, poder cuidarlo, poder entender que es algo realmente histórico y que puede durar el resto de la vida, está genial. Por lo menos a mí me apasiona poder entender ese aspecto, ¿no? Entonces, esa es la idea, cómo yo comunico toda esa pasión que tengo por mis productos a otras personas, a lo que podrían llegar a ser en un futuro mis clientes. Entonces, creo que ahí está la dificultad. Y acá viene algo que no quiero hacerlo más largo este video, que es la conclusión, que diría que es de las cosas más importantes que pude obtener de todo esto. Y acá hago la gran pregunta de ¿por qué sigo? Y acá entra un punto que es la pasión, que a pesar de todo el cansancio, de todo el esfuerzo que uno le pone, de dedicar tiempo que no te sobra, termina convirtiéndose en la emoción de ver ese producto terminado, de todo ese tiempo dedicado para algo que ahora es tangible, que yo lo toco y digo, wow, esto lo pensé en cada aspecto que estoy visualizando. Otro punto es ese motor, esa energía que me genera cuando recibo mensajes de clientes felices, que creo que esas son de las cosas que más me llevo desde el momento antes de haber pausado el emprendimiento, justamente de que pasaba el tiempo y había mensajes de clientas que me llegaban y me decían que estaban muy contentos con el producto, que ya lo venían usando hace no sé cuántos años y les seguía sirviendo, y para mí esas cosas eran pequeños granitos de arena que hacían que esté más feliz con lo que yo hacía, porque es esa ida de vuelta, no sé si se entiende, pero esa satisfacción de decir a alguien le está sirviendo lo que yo hago. Entonces siento que era como una alegría muy muy elevada. Y el mensaje final que quiero dar en este caso es que el éxito no es inmediato, pero bueno, el proceso realmente es muy muy lindo, con sus altibajos, eso ya lo sabemos, pero no quita que todo esto lo hagamos con pasión, lo hagamos con ganas, y que sé que en un futuro va a haber nuevas personas, nuevos clientes que conecten conmigo, y que realmente quieran mi producto, no solo por lo que es en sí el objeto, sino por todo el trasfondo que tiene, conocer la marca, poder entender toda esta historia que incluso yo la tengo que reducir en lo que dura este video, pero sería eterna si ustedes supieran la cantidad de cosas que hay que pasar, que de hecho es algo importante que quiero que se lleven de este video y que espero que también ustedes transiten, de el poder generar cosas que ustedes los mantengan emocionados, que los apasionen, hace que ustedes también puedan transformarlo en algo duradero, porque ese esfuerzo yo ya lo sé, de hecho lo vivo, me cuesta, incluso hoy fue como una especie de frustración de decir, ¿por qué otra vez corto el trabajo y tengo que ponerme? Y uno tiene que hacerlo,
pero no por la tarea en sí que vas a realizar, por ejemplo una publicación, sino justamente por poder mantener todo ese entusiasmo, esa energía, esa pasión por esto que uno decide emprender. Así que bueno, espero que les haya servido, que esta parte de historia también se lleve con ustedes la idea de poder continuar con lo suyo, si es que ustedes están pasando en esa especie de depresión, por así decirlo, o frustración, mejor dicho, con su emprendimiento, o están decididos a emprender algo también, que no se desanimen. Creo que todos pasamos por esas cosas y bueno, tarde o temprano nos va a ir bien. Así que nada, les deseo éxitos en su emprendimiento. Nos vemos en el próximo video.